repito y repito casi todos los domingos que especialmente este tema que estamos hablando de los nombres de Dios, y mientras más uno empieza a meditar quién es Dios, es como como si una hormiga tratara de explicar o hablar del dueño de una casa. O sea, nuestra mente es tan finita comparado con un Dios tan grande. Y es increíble que ese Dios es tan personal. Y estos nombres, como dicen en el Antiguo Testamento, que están escritos en hebreo, el Olán es el Dios eterno. El Dios eterno. Si nos ponemos de pie por un minuto, quiero leer este pasaje antes de comenzar, porque aquí se usa, la primera vez que se usa la palabra el Dios eterno, el Olán, es en Génesis 31, pero aquí la Biblia dice en Isaías 40:25, vuelve a hablar de este Dios, el Dios eterno, el Olán. Si lo traduciéramos en el idioma hebreo, dice la palabra de Dios, Isaías 40 del 25 al 31. ¿A qué pues haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llamas por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasa mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias, Dios, por tu palabra. Habla hoy día a nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Cuando hablamos del concepto de quién es Dios, Hello. Ahora sí, ahora no. ¿Sí? Ok. No puedo subir más porque esta es mi estatura. O el volumen usted dice que está. Cuando hablamos de tratar de entender a Dios, vimos la semana pasada el pastor Ludwig predicó acerca del Dios que perdona. Como cuando primero pensamos en perdón, estamos hablando, cuando dice el Dios que perdona, él está hablando del Salmo, hablando del Dios que perdona. Es un Dios que está esperando, que está dispuesto en todo tiempo a perdonar. Ese concepto, aún hablando del Dios que perdona, es un concepto para nosotros no es lógico. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos esperando como que alguien nos ofenda para decir, yo te perdono. Entonces, por eso, cuando hablamos de estos nombres, vemos un Dios completamente diferente que a nosotros. Si tratamos como de bajar a Dios a nuestro nivel, y hoy vamos a ver que Dios sí bajó a nuestro nivel y se hizo hombre en Cristo Jesús. ¿Qué viene a ser quién? Jehová. Hablamos del Olán, dice, es el principio y el fin. Sin embargo, no tiene principio ni tiene ¿qué? Fin. El que lleva a cabo sus propósitos a través de las edades, el que da fuerzas al fatigado para cumplir sus planes, mientras que ser infinito se refiere a los límites y Dios no tiene límite. El ser eterno se refiere al tiempo. Dios no tiene principio y final. Antes que todas las cosas existieran, Dios ya existía. Nuestra mente no puede comprender eso. Hay jóvenes que me hacen preguntas que yo no puedo responder y son preguntas imposibles de responder, pero sí las que podemos responder, y Él se refleja en su palabra. Porque cuando hablamos de qué significa entonces eternidad, eternidad es eternamente existente. Él dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Dios es el pasado, el presente y el futuro. Para Él no existe el tiempo, por lo cual Él nunca tiene prisa. ¿Alguna vez pensaron esto?
por lo cual Él nunca se fatiga tampoco, porque es eternamente consistente. Dice Deuteronomio 33, 27, el Dios eterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre tus brazos, expulsará de tu presencia a tus enemigos y te ordenará todo lo que destruye. Dios no cambia. Dios es inmutable. Él se mantiene igual. No, cuando se refiere a la eternidad es porque como Él sabe todo lo que está ocurriendo, pues Él no se preocupa por nada. Entonces cuando tenemos que entender esto, como Él sabe el pasado, el presente y el futuro, cuando entonces yo voy en un tráfico y empiezo a ver las luces rojas 100 metros hacia adelante, ya mi sistema emocional empieza a ¿qué? A cambiar, especialmente en la I-4. ¿O no? No voy a llegar a tiempo. Y empiezo ¿qué? A preocuparme, a fatigarme emocionalmente. ¿Por qué? Porque yo tengo unos ¿qué? Unos planes. Entonces, por eso Dios no se fatiga, ¿por qué? Ni se preocupa, ¿por qué? Por nada. Porque Él es eternamente ¿qué? Presente. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Dios es el Dios de todo, en todo, por todo, sobre todo, tranquilo y en control. En control. Entonces, cuando tratamos de entender esto de un punto de vista humano, entonces simplemente la pregunta que hago es ¿por qué entonces podemos depender de quién? De Dios. Depender de eso. Why we rely on God. Primero sabemos que Él es soberano. ¿Que Él es creador de qué? De todo. En el versículo 25 aquí en Isaías, y recuerde que nuevamente repito, la Biblia fue escrita por cartas, hay que entender el contexto de lo que estaba ocurriendo y el tema de lo que estaba ocurriendo. Ellos se sentían al pueblo de Israel como abandonado, desechado ¿por quién? Por Dios. Y le hacen la pregunta entonces, y Él le pregunta a ellos, ¿a qué? Pues, ¿me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, está hablando de Dios. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Entonces está basado en los primeros versículos del 21 al 24, comparando ¿quién? A Dios. Por eso cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, ¿okay? Cada uno de esas 10 plagas representaba ¿qué? Uno de los dioses de ¿quién? Del faraón. Por eso la última plaga fue que muriera ¿quién? ¿El hijo de quién? ¿Por qué? Porque el hijo del faraón, los faraones eran considerados ¿qué? Dioses que iban para ¿quién? Para la eternidad. Cada uno de esos dioses que hizo, no. Yo voy a endurecer el corazón del faraón para que entonces cada vez que venga una plaga es contra quién, contra sus dioses. Cuando se pregunta contra qué dioses, ¿cómo lo vamos a comparar con algo? ¿Por qué? Porque dioses es cualquier cosa que nosotros, que controle ¿qué? Nuestras vidas. Nuestras vidas. Por eso el mismo Jesucristo mencionó que tienes que tener cuidado. Que no ames al dinero y a quién. Y a Dios, porque entonces se convierte que en nuestro ¿qué? En nuestro Dios. Son dioses que pueden controlarnos, pero que nunca pueden llenar nuestras necesidades emocionales, físicas y obviamente ¿qué? Espirituales. Por lo cual Él nos manda a poner exactamente en el versículo 26, a poner nuestros ojos ¿qué? Arriba. Exactamente lo que los Colosenses 3:1 dice. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de ¿qué? De arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y mirar al Creador, su creación y su poder. Entonces, pastor, tengo problemas. Mira arriba. Look up. Cuando look up, tú empiezas a ver entonces ¿qué? La creación de ¿quién? De Dios. ¿Y quién es Dios? Que Él es soberano, que Él está en control. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con mi situación? Más adelante vamos a hablar de esto. Porque entonces, nuevamente, si has nacido de nuevo, todo lo que te ocurre a ti no es por casualidad. Si Él es tu Dios, si Él es quien tú le entregaste, es que tú dependes entonces de quién, de Él. Que Él está en control, que Él tiene poder, que Él se puede manifestar simplemente con ¿qué? Con su voz, con su palabra. Pero entonces mira lo que Dios demanda. Dios demanda sumisión. Submission.
entregarnos a Él. Entregarle el control, ¿quién? A Él. Él dice en el versículo 26, la segunda parte. Él saca y cuenta a su ejército. A todos llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido, Jehová, y mi Dios pasa mi juicio. No vea esto. Mira el versículo 28, es bien interesante. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es bien interesante, ¿okay? Porque en vista de que ellos están sacando cuenta de Dios, Él está diciendo, no, tú no puedes alcanzar ¿qué? Su conocimiento, su entendimiento. Eso es comparar a un niño con un ¿qué? Con un adulto. Don Héctor, ¿cómo se siente? ¿Puede pararse? Ok. Yo sé que él estaba enfermito, yo estaba orando por él. ¿Puede venir aquí uno? Aquí. Le pasa algo, hermano, y después la hermana María me regaña aquí. Ok. Sí, tú. ¿Cómo te llamas? Recuerda cómo te llamas. Fátima, párate aquí al lado. Y yo quiero hacer una comparación porque, y a pesar de que nuevamente, ahora mismo Fátima, ¿qué edad tiene Fátima? 7, no te preocupes, don Héctor, no vamos a preguntar su edad. Oh, ok, está bien. Si quiere me trae una silla y se sienta aquí, ponga a don Héctor aquí, bendito el pobre. Ok, dice, me van a matar ahora después aquí. Luego está aquí. Oh, usé mal ejemplo. Perdón, hermana María. Tranquilo. Dios está en control. Es soberano. Ok. A lo mejor es para que, esto lo está haciendo Dios para que ustedes oren por don Héctor, porque yo estoy seguro que después del servicio de hoy no se le va a olvidar orar por don Héctor. Amén. Y no estoy usando esto de excusa, estoy usando porque, ok. Así que se va a tener que quedarse ahí todo el servicio de don Héctor. Ok. Perdón, hermana María. You told me to be. I have to blame him because, okay. So, now, Fátima tiene 7 años de edad. Su conocimiento es ¿qué? Es limitado a 7 años de edad. Don Héctor, no voy a mencionar la edad, pero es bastante. So, cuando usted compara uno con otro, ¿a quién usted le haría más caso en un sentido de consejería? ¿A quién? No. A Fátima, obviamente, porque la nación hoy en día los niños dicen lo que son. No la ciencia ni los padres, no. Pero entiende, al adulto, obviamente, ¿cierto o no es cierto? ¿Ok? So, yo quiero que usted piense por un momento y note esto. Dice la Biblia entonces que el conocimiento de Dios nunca va a ser ¿qué? Alcanzado. Aún en este caso, Fátima puede estudiar y ser doctora, ser bióloga, puede ser la primera presidenta, no de Guatemala ya, ¿verdad? Pero de Estados Unidos. Claro, yo no sé si es una promoción hoy en día, ¿ok? Porque vemos que cualquiera puede ser presidente de esta nación, pero no, vamos a darlo ahí, ok. Síganme aquí. Pero cuando hablo del conocimiento, el conocimiento nunca va a alcanzar el conocimiento de ¿quién? De Dios. De Él sí. Si se prepara más, si llega a brillar más, pero de Dios nunca. Entonces hago esta comparación para que entonces, ¿cómo pensamos quién es qué? ¿Quién es Dios? Nunca alcanzaremos su conocimiento. Gracias, hermana Fátima. Y Lubin va a tener que cargar a don Héctor. Thank you. Ok. Y lo rueda ahí. Sorry, don Héctor, aquí. Hermana María me va a perdonar, yo sé que ella me va a perdonar. Era que Dios quería que ustedes se sentaran al frente, hermana, en la silla del frente. Okay. So, lo que está hablando entonces, ¿por qué entonces no podemos entonces descansar en quién? En Dios. Y ver que su conocimiento, entonces nos demanda entonces que someternos a Él, porque ¿quién más en la Biblia, vamos a hablar de él más adelante, nos demanda que nos sometamos a Él, que descansemos en Él? Y es Cristo ¿qué? Cristo Jesús. Venir a mí todo el que esté ¿qué? Y yo lo haré ¿qué? Descansar. So, el descanso está
¿En quién? En Él. Salmo 23:1 dice, Jehová es que mi pastor, nada que me faltará, en lugares de delicados pastos, mira que descansar. Si Él es tu pastor, Él nada te va a faltar y Él te va a llevar ¿qué? Al descanso. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día somos la nación número 1 en uso de droga. Y no estoy hablando de droga ilegal. Probablemente también de droga ilegal, pero estoy hablando de droga ¿qué? Legal. Por cómo están nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y es porque tenemos nuestros sueños, nuestros planes, en vez de entregárselos a quien, a Dios, que lo sabe todo y Él tiene un horario. He has a schedule. Él tiene un horario. Cuando Él tiene un horario, Él controla ¿qué? Tu horario, anoten esto. Yo tengo mi horario, yo veo el tráfico se para y digo, yo tengo que estar en tal lugar, a tal hora empiezo a desesperarme. Pero recuerden, si yo le entregué mi vida a Cristo, mi horario le pertenece ¿a quién? A Dios. Por lo cual entonces mi mente debe ¿qué? ¿Cambiar su ocasión? Pues es tu horario. Entonces puedo ¿qué? Descansar. O por lo menos tratar de descansar. No tengo que fatigarme mentalmente ni emocionalmente porque Él tiene su horario. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. No le está hablando aquí, ¿por qué? Porque usualmente, ¿verdad? Usualmente los jóvenes son muchas veces los menos que piensan, ¿verdad? Y usted fue joven, yo fui joven, ¿verdad? Simplemente nos vamos, ¿qué? Por nuestra, ¿qué? Fortaleza. Hacemos cosas hoy en día que yo hice cosas cuando era joven que lo veo y digo, yo no me atrevo, yo no puedo creer que yo hice eso. Porque no pensamos. Pensamos que somos, ¿qué? Invencibles. Pero entonces cuando tú llegas a madurar, ¿qué? Empiezas a depender ¿qué? Más en tu intelecto y en lo que puede ¿qué? Ocurrir. Cuando hablo de los jóvenes flaquean, ¿qué? ¿Por qué? Porque ellos no esperan ¿qué? En Jehová. Pero los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es el secreto? Esperar en Jehová. Esperar en Jehová. Y para mí, para una persona que ADD, que quiere las cosas ahora, es bien difícil. Por eso el salmista David cuando decía, de mañana me levantaré y en ti ¿qué? Esperaré. Esperaré. Esperar en Jehová nos dará fuerza. Entonces, note, para volar, correr y caminar. Es un orden en descendencia, ¿verdad? Volar, correr y caminar. Puse a meditar en esto cuando el avión estaba aterrizando, pues hizo eso. Pero en orden de volar, eventualmente hay que empezar ¿qué? Caminar, correr y volar. Entonces cuando estaba llegando entonces el avión, pues entonces está que descendiendo, está volando, está literalmente corriendo en ruedas, si lo podemos decir así, y finalmente empieza ¿qué? A caminar, a caminar. No se cansarán ni se fatigarán, porque su descanso es ¿en qué? En Jehová. No en tu situación, no en lo que está ocurriendo, no en lo que dicen las noticias, sino que en Jehová. Aquí no se refiere a un cansancio físico, sino que emocional, que está controlado por Dios, porque entonces no vivimos en afán, no vivimos ni en fatiga, porque corremos la carrera en control como si fuera que un maratón. Por eso cuando Hebreos dice, por tanto también despojaos de todo pecado que os asedia, para que podáis correr la carrera. No vean esto. Porque cuando empezamos en pecado pensamos que tenemos que sacar todo lo malo. No, pecado es todo lo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? En otras palabras, si Él ya dice en su palabra que no te afanes, yo no puedo correr la carrera ¿qué? Afanado. Mira lo que dice, por tanto, despojaos de todo peso del pecado. O sea, preocupación y afán es pecado. Pero pastor, ¿cómo que es pecado si todos nos afanamos? No, noten esto. By the way, la ira no es pecado, ¿sabían eso? ¿La ira no es pecado? No. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. La ira es un sentimiento ¿qué? Natural y normal. Si alguien está abusando de un familiar nuestro, ¿nos vamos a qué?
airar. Eso no hay nada malo con airarse. Lo que hacemos es, ¿qué hacemos con qué? Con esa ira. Entonces esa ira se puede convertir ¿qué? En pecado. Si no está controlada ¿por quién? Por Dios. Porque si hablamos de ira, Jesús, su molestia más grande, su ira más grande la vimos ¿dónde? En el templo. Cuando empieza a tirar mesas. Cuando empieza a dar latigazos. Entonces pecó, no la iglesia, que él nunca pecó. Él estaba previamente ¿qué? Controlado. O sea, por ejemplo, cuando usted disciplina a sus hijos, hay hijos que usted va a tener que necesitar la varita. Es bíblico, by the way. Hay otros que usted necesita la varita. Por eso tuvimos 6. Una nunca tuve que regañarla porque Dios se la llevó al cielo. Pero los otros 5 eran completamente diferentes de la forma que yo los disciplinaba. Pero había algo con esa varita. Ahora, cómo yo la usara, si era en ira, es en pecado. Pero si es en amor, en control, en explicación, es bíblico. Es bíblico. Proverbio, pero esto no es el mensaje de criar hijos. Síganme entonces. Entonces, ¿a qué me refiero entonces? ¿Qué tú haces con ese afán? Porque si vives afanado, ¿estás viviendo en qué? En pecado, porque estás desobedeciendo ¿qué? A Dios. Entonces, noten esto, si indirectamente lo haces a él como si fuera mentiroso. Porque eso no, yo tengo que tomar esta decisión. Yo tengo que hacer algo porque yo no puedo depender ¿de quién? De Dios, ni en Dios. Entonces, por eso despega cualquier cosa que evita que puedas correr esa ¿qué? Esa carrera. Nos asedia y corramos con perseverancia. La palabra perseverancia, upomone, que significa ¿qué? Paciencia, tranquilo, sin fatiga. Me acuerdo una vez que cuando, hablando con mi pastor hace muchos años, él decía, no es que tan rápido tú vas en la carrera del ministerio no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Por eso tú nunca ves a alguien, especialmente cuando tú sabes que you got a kick al final. Te pueden pasar y tú simplemente estás velando y estás tranquilo porque tú vas a tu paso. Me acuerdo que yo no sabía que tenía tanta resistencia, pero en la escuela superior, en el verano, había una carrera de maratón. Entonces lo que hicieron, me usaron a mí de guinea pig. Guinea pig de ejemplo. Usted ha visto las carreras esas que ponen yo espero que usted no esté yendo a esas carreras a apostar, ¿verdad? Pero, y ponen al animal al conejo, ¿verdad? Oye, ustedes son unos expertos. Vamos a tener que hablar el mensaje de eso. Oh, la película, sí, ok. Ponen al conejo para hacer ¿qué? Que los perros se vayan ¿qué? Detrás. Pues en high school, para cuando tú corrías maratones o carreras largas, usaban un conejo adelante. Y yo fui el conejo. Porque la idea era que yo tratara de correr lo más posible rápido para agitar a la competencia, cosa de que no se viera muy lejos para que el mejor maratonista nuestro estuviera ¿qué? Detrás. Porque él ya sabe que su paso. Lo único que escogieron, bueno, para el equipo nuestro, un mal conejo. Porque yo gané la carrera, porque nunca paré. Parece que pensé cuando mis padres me estaban corriendo o algo así, no paré y seguí de rolo. Pero el punto es básicamente, cuando tú estás corriendo, mira lo que te dice entonces. ¿Okay? Es exactamente lo mismo traducido en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Con perseverancia, paciencia, tranquilo, sin fatiga. La carrera que tenemos por delante, fijamos la mirada en Jesús. Entonces, tu mirada no es en el conejo, tu mirada no es en la situación, tu mirada puesta ¿qué? En Jesús. ¿Y cómo Jesús corrió la carrera? ¿Cómo él vivió la vida? En ningún momento usted lo ve ¿qué? Agitado, preocupado. La única oración donde hubo un poco de fatiga, obviamente, fue la noche de su entrega, antes de su crucifixión. Pero él vivió tranquilo porque él dependía de Dios. Por eso cuando cada mañana él se levantaba, ¿a qué? A orar, desde bien temprano. A orar porque buscaba dirección de Dios. Y usted dirá, pero si él era Dios, ¿por qué está buscando dirección de Dios? Porque él vino a ser también nuestro ejemplo. Entonces él nos dejó pautas a seguir. Por eso pon tus ojos que en él. Porque me acuerdo básicamente de uno de mis pasajes favoritos. Todos los domingos hay muchos. En Marcos 1, cuando él está orando, que la multitud lo estaba buscando ya temprano en la mañana. Porque el día anterior él había hecho ¿qué? Milagros, había echado fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dicen los apóstoles, te estamos buscando porque la multitud quiere verte. ¿Y sabes lo que le dijo?
No. Es necesario que me vaya a la otra, ¿qué? Villa. Porque el reino ha llegado. ¿De dónde él recibió esa dirección? De Dios. Él no se dejó llevar por las necesidades que estaban afuera. Dice, pastor, y él no curó todo eso que estaba esperando. No. Él siguió porque él no vino, oigan esto, a sanar enfermedad física. Él vino a morir al cruz del Calvario para sanar nuestra vida espiritual. Porque eventualmente esa enfermedad física que él sane, eventualmente se va a enfermar nuevamente y va ¿a qué? A morir. ¿De qué te vale que te sane si no eres sano espiritualmente? Porque ahora si eras ciego y él te sana a la vez, pero vas directo donde al infierno si él no te ha sanado espiritualmente. Entonces por eso él básicamente la razón por qué él sanaba era por dos razones. Primero por su misericordia y segundo para cumplir las profecías. Y lo dice en la Biblia. Esas eran las razones. Él no vino aquí para sanar. Él vino aquí para morir por nuestros pecados. Parte de su testimonio para que se cumpliesen las profecías. Por eso le responde a Juan el Bautista cuando Juan el Bautista entró en una depresión. Dice, pastor, ¿cómo sabe que Juan el Bautista entró en una depresión? Sí. Porque el mismo que lo bautizó, que supo que él era Cristo, llegó un momento donde empezó a dudar. Y le mandó a decir con sus discípulos, a los discípulos de Jesús y a Jesús, ¿eres tú? ¿Cómo que eres tú? ¿Qué está pasando con él? Porque estaba al punto de que, a lo mejor presentía voy a morir. ¿Será este el Cristo? ¿Y qué le respondió Jesús? Dile que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Para mostrarle, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dice entonces, fijemos la mirada en Jesús, como Jesús vivió tranquilo. Y dice que él no tenía ni un lugar donde poner ¿qué? Su cabeza. No está hablando que andaba con una almohada. Es simplemente él no tuvo ni siquiera ni un lugar. Y no es que nosotros vivamos debajo de un puente, eso no es a lo que se refiere. Simplemente que él estaba controlado, guiado a lo que él vino a hacer. Y estaba completamente ¿qué? Tranquilo. Tranquilo. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo le esperaba, soportó ¿qué? La cruz. La cruz. Hay tiempo en nuestras vidas. Por eso dice, toma tu cruz y sígueme. Que va a decir, pero pastor, usted está hablando, no estoy hablando del evangelio de prosperidad, de positivismo, que todo te va a salir bien. No, va a haber tiempo que vamos a cargar cruz, que va a haber cosas en nuestras vidas, porque si Cristo lo hizo y Él es nuestro ejemplo, entonces ¿qué más nosotros? Pero por eso dice, si Dios es nosotros, si Cristo es nosotros, ¿qué más? Entonces corremos esa carrera descansando que esa cruz que estamos llevando, podemos entregársela a Él para entonces nos dar lo que su yugo, su dirección en todo. Menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces Filipenses dice, entonces no te afanéis por nada. Y yo sé que eso es imposible, nos afanamos. El hecho dice aquí, por nada estéis que afanados. Entonces, pero me afané. Entonces, ¿qué haces con tu afán? En toda ocasión, con ruego, entonces, más bien, cuando venga ese afán, más bien en toda ocasión con ruego, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Fíjense, ora a Dios, mira, estoy pasando por esta situación, se la voy a entregar al Señor, aquí te la pongo y gracias. Gracias, ¿por qué? Porque te estoy poniendo mi problema, te estoy poniendo mi yugo y yo sé que tú lo vas a lidiar de una forma u otra. Y mira lo que dice, y la paz de Dios, no la tuya, no la del gobierno, no la del banco, no la de tu abogado, no la de tu jefe. ¿La paz de quién? De Dios. Que sobrepasa todo, que no hace entendimiento, sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo tú puedes tener paz en medio de esta situación? Porque es una paz que sobrepasa entendimiento, no hace sentido, no es lógico. Él nunca se cansa y está siempre ocupado todo el tiempo y Él nunca se cansa. Dice Jesús, mi Padre siempre está ¿qué? Trabajando. He's always working. ¿Y por qué nunca se cansa? ¿Se cansa por? Porque entonces Él es Dios, está en control de todo. Y nos dice a nosotros, no nos ha sobrevenido, 1 Corintios 10:13, ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis ¿qué? Resistirla. Teólogos discuten acerca de este pasaje. Muchos dicen que Él no te va a dar algo que tú no puedas llevar. Otros dicen, no, Él te va a dar algo que tú no puedes llevar. Yo estoy de acuerdo con el segundo.
Porque cuando tú no puedes llevar algo, lo que Él dice, yo voy a proveer un escape, es para entregárselo a ¿quién? A Él. Cuando tú dices, no, yo puedo, yo sé que puedo, entonces yo puedo en Cristo, pero es porque Cristo lo está ¿qué? Cargando. Es Cristo el que lo está cargando. Solo que Israel nosotros tenemos que hacer es esperar. ¿Esperar qué? En Jehová. Para seguir sus preceptos, ver sus promesas a través de ese pacto. Entonces vivir bajo ¿qué? Bajo su reino. Bajo su reino. El reino de Dios. Concluyo con el último punto. ¿Cómo aplico eternidad en mi vida? How do I apply eternity in my life? Volvemos al 31. Los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es conociendo a Jehová. Conociendo a Jehová. La primera vez que se usa la palabra eterno en Dios eterno, en Génesis 21:33, Abraham plantó un árbol de tamarisco en Berseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y vivió en la tierra de los filisteos todo ese tiempo. Pero es el Dios que eterno. Dice Jeremías 10:10, pero el Señor, el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar ¿qué? Su ira. Primero es conociendo a Jehová y segundo es comprendiendo que Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. Judas 25 dice, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde ahora y para siempre. Amén. El Antiguo Testamento habla de Jesucristo y dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombres y se le darán estos nombres. ¿Quién es Jesús? Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Será que Jehová y Jesús es la misma persona? Está describiendo ahí. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante desde tiempos antiguos. Lo vimos en Génesis, pero no voy a entrar en eso ahora. Jesús lo dijo, por eso, by the way, es una pregunta bien fácil. ¿Por qué crucificaron los judíos, los fariseos, a Jesús? Porque Él dijo que Él era Dios. That's it. Vaya y pregúntale a cualquier. Él dijo que Él era Dios, esa es la razón. Él dijo que Él era Dios. Entonces, si Él dijo que Él era Dios, ¿quién es Él? Bueno, o es mentiroso, o es desquiciado, o Él es Dios. Él es Dios. El Nuevo Testamento también lo declara. En el principio ya existía el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne y moró ¿qué? Entre nosotros, dice el versículo 14. El versículo 2 de Juan 1 dice, Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó ¿qué? A existir. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Hebreos 1:8, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre, el cetro de tu reino es cetro de justicia. Hebreos 13:8. Aquí está el I am. ¿Se acuerdan cuando Moisés tenía que ir al faraón? ¿Quién dice? Tell him that I am. Y exactamente lo que él dice. Yo soy el que soy. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Siempre. Entonces cuando entendemos que porque es importante reconocer que Dios es eterno, es porque estamos bajo su plan, su protección, su seguridad. Entonces quizás la razón que Dios te ve tan distante a ti es que no lo conoces a Él, a Jehová, a este Dios. Por eso estamos estudiando su nombre, para entender realmente quién es Él. Y no estaba meditando en esto. Ayer el viernes y sábado estuve en Indianápolis. Y algo bien raro, yo soy bien fanático del baloncesto. Y nos estábamos quedando en un hotel en el mismo downtown. Y se me olvidó comprar unas cositas. Entonces, ¿dónde está el CVS más cerca? Y era 3 cuadras del hotel. 3 cuadras. ¿Okay? Y cuando estoy caminando por el CVS, pues decido tomar otra ruta, ¿okay? Para subir. Y cuando estoy pasando, me di cuenta de algo, que yo estaba
una hora anterior, antes de ir a cenar, estaba viendo el juego de los Indiana Pacers con los Milwaukee Bucks en el primer quarter. Fuimos a comer. Cuando estoy saliendo, que tiene que ver esto con el CBS, estoy caminando y me di cuenta cuando empiezo a ver que yo estaba al lado de la cancha ¿cómo se llama? Del Coliseo, donde están jugando ese juego. Ahí está la pared. Yo estoy aquí. Y le envío una foto a mis hijos y le digo, I'm next to. Y mis hijos me dicen, break in. No, está bien. Me digo, pero ¿por qué no entras? Si estaba completamente rodeado obviamente había mucho security guard y todo eso. Obviamente, pues, me acuerdo de mis tiempos cuando era joven que me colaba, pero ya ese es otro testimonio, antes de convertirme. Digo, estoy tan cerca. Y sin embargo, acabé de ver el juego por televisión en mi habitación. Tremendo juego, double overtime, si no me equivoco, por lo menos un overtime. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Que mucha gente sabe que Dios está ahí, que Jesucristo mora ahí. Y a veces hasta podemos como a entrar, a tener un view de quién es Dios, sin conocer a Dios. Un niño le dice a su papá, papi, ¿por qué esos aviones tan pequeños pueden entrar tanta gente y salen ellos, pero son tan pequeños? Y era porque el niño, que obviamente cuando veía los aviones en televisión o los veía él no podía entender porque un avión tan pequeño podía tener cientos de personas a veces dentro, o docenas de personas dentro de estos aviones. Hasta que el papá lo llevó al aeropuerto y lo paró al lado. Los tiempos de antes tú podías pararte al lado y ver el avión y ver qué tan grande es. Y la moraleja es que todo depende de qué tan cerca tú estés de Dios. Porque tú puedes ver el Dios de los cielos y el Dios de lejos, pero qué tan cerca tú estás de Dios, vas a entender realmente su grandeza. ¿Quién realmente es Él? Charles Spurgeon dice, lo que nosotros llamamos pasado, presente y futuro, Dios lo envuelve con una frase: eternal ahora. Si Dios te dice que te ama, es porque te amó ayer, te ama hoy, te amará mañana y pasado eternidad. Porque ahora para Dios es pasado, es presente y futuro. La pregunta que te hago, ¿estás tú en sus manos? Porque de la única forma que yo podía entrar a ese juego, tenía que redimir algo. Y solamente era ¿qué? Un ticket. Un ticket. Nada más nada. Ticket. Cuando yo enseñar ese ticket o enseñarlo en mi teléfono, lo escaneaban, googleaba y entraba y tenía acceso. La única forma que tú puedes realmente tener una relación con Dios es a través de Cristo Jesús. Por eso se llama el Redentor, the Redeemer. Porque Él pagó. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Él pagó por nosotros. Entonces la pregunta, ¿estás en sus manos? ¿Has nacido de nuevo? Y si no, vas a ir corriendo una vida, como dijo el pastor Lungo la semana pasada, fatigada. Porque estás buscando cosas que solamente Cristo, el Olán, Jesucristo puede llenar. Por eso Él te dice, venir a mí todo el que esté cansado y trabado, y yo te haré descansar. Él dice, deja tu yugo, yo tengo un yugo para ti. ¿Cómo que un yugo? Si yo lo que quiero es descanso, no. Es que yo quiero que tú me des tu yugo, porque el mío es más liviano, porque te da a entender por qué yo te creé. Yo te doy, entonces, tú me das tus planes, tú me das tus metas, y yo te doy ¿qué? Las mías. Y las mías son ligeras, porque vas dirigido ¿por quién? Por mí. Los que esperan en Jehová. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios eterno. Para ti no hay tiempo. Hay personas aquí que a lo mejor pensaron que llegaron por casualidad, que alguien los invitó. Pero tú eres el Dios de ayer, de hoy y siempre, y tú estás trabajando. Tú conoces cada necesidad ahora
de cada persona que está aquí en los pensamientos, Señor, para que ellos te puedan conocer, si no te han conocido. Y hoy sea el día que cambie su eternidad para siempre. Y aquellos que ya te conocen, que han tomado esa decisión, que saben sin ninguna duda que son tuyos, que pues entonces podamos vivir en ti, esperar en ti y esperar en Jehová. Entonces podremos caminar, correr y volar sin fatigarnos, porque tú eres nuestro descanso. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie. Si Dios te habló hoy día, no yo, Dios, a tu corazón, que evita que hoy día no tomes esa decisión y digas: yo quiero conocer a este Jehová. Él está a tu puerta aquí, está al lado. Mientras cantamos esta canción, abrimos siempre el altar. No te vayas a hablar con alguien. Si hay algún peso en tu vida que Dios te ha hablado hoy día y quieres simplemente dejarlo en el altar, en la oficina del Señor, lo puedes hacer allá. Pero a veces es un símbolo decirle: aquí está, Señor. Gracias por hablarme hoy día, porque estaba fatigado, estaba cansado. Simplemente lo que tengo que hacer es simplemente ¿qué? Traerlo